Que la situación en el mundo no es la mejor, pero os mando mucho amor desde aquí y mucho ánimo. Yo también lo necesito, estoy con vosotros, y mientras tanto os propongo que veáis mi nuevo tutorial. Os voy a enseñar cómo a partir de 11 cadenetas lo voy a convertir en un corazón. Y cómo puedo hacer eso si esto es recto y esto va haciendo muchas curvas, muchas cosas. Entonces, pues en la última cadeneta hago 3 cadenetas y luego 6 puntos altos. En total van a ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el mismo sitio. Entonces esto va a ser esta curva de aquí, 4, 5, 6, 7, ahí. Ahora, para hacer esto recto se hacen 2 puntos altos, y para hacer este hueco aquí, pues se hacen 5 juntos, 5 puntos altos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Se hacen juntos. 2 para el otro lado, entonces aquí serían 5 juntos. 1, 2, 3, ya me pasa, bueno, 5, 2 aquí, que son estos dos, y el último serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continúo haciendo 4. Estos serían 4. Va recto, pues 4. 1, 2, 3, 4. Pinchando en la misma cadeneta. Pinchando en la misma cadeneta. Para hacer este pico, pues aquí voy a hacer 5. 5 en el mismo sitio. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en el mismo sitio. Aquí 5 en el mismo sitio. 1, 2, 3, 4, 5. Y 4, que son estos que me quedan, para volver. Y ya he hecho la primera vuelta. Lo voy a hacer ahora de manera práctica. Entonces, hago la anilla mágica, bueno, lo voy a poner aquí, hago la anilla mágica, lo envuelvo alrededor del dedo, meto el ganchillo, atrapo hebra y cierro. Hago un nudo y ahora hago 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora 3 cadenetas para subir. 1, 2, 3. Y en la que hace la cuarta hago 6 puntos altos para que sean 7 en total, como aquí, 7. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora en las 2 cadenetas siguientes hago un punto alto en cada una. Un punto alto, en la siguiente cadeneta otro punto alto, y ahora hago aquí haciendo 5 puntos juntos. Echo hebra, lo meto por la cadeneta, atrapo hebra y lo saco por las 2 primeras hebras, pero no lo termino, O sea, echo otra vez hebra, hago lo mismo en la siguiente cadeneta, echo hebra y lo paso por los 2 primeros bucles, no lo termino. Otra vez echo hebra, lo paso por los 2 primeros bucles,
ya voy teniendo un montón de hebras. Lo he hecho 3 veces, pues me quedan otras 2 porque son 5 veces. Solamente lo paso por los 2 primeros bucles. El último bucle se queda ahí, en el ganchillo. He hecho hebra y otra vez. Bueno, ya he hecho 5, 1, 2, 3, 4, 5, he hecho hebra y ahora ya lo paso por todos los bucles. Ahí tiro bien para que se quede bien encogido y las 2 siguientes hago estos 2 puntos altos en las 2 siguientes cadenetas. Ahí, veis que ya se va formando y en la última cadeneta hago 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora hago en las siguientes, en las 4 siguientes hago 4 puntos altos, que van a ser estos de aquí. Pinchando en la misma cadeneta. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hago el pico, que son 5 puntos en el mismo sitio. Un punto alto y en el mismo sitio, en el mismo hueco, hago otro. 2. 3. 4. Y 5. Una hebra, no sé cómo sea. Bueno, y ahora continúo, ya he hecho el pico con 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y termino con un punto deslizado, que no lo he puesto ahí, un punto ahí deslizado, aquí un punto deslizado, para cerrar ya la vuelta. Bueno, pues ya he terminado la vuelta, ya tiene un poco forma de corazón. Le voy a hacer la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta empiezo haciendo 3 cadenetas y en cada punto alto hago 2. 2, 3, 4 y 5. Hay que hacerlo 5 veces. Y luego un punto alto. Y para que sea el hueco este de aquí, sigo atrapando 5, haciendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Todo eso lo voy a hacer en uno. Luego un punto alto y 2 puntos en uno, 2 puntos en uno, 2 puntos en uno, 2 puntos en uno y 2 puntos en uno. Esto hay que hacerlo 5 veces. Y ahora 7 puntos altos seguidos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este de aquí del medio
Pues en ese del medio hago 2 puntos altos, una cadeneta en este, un punto alto, una cadeneta y 2 puntos altos. Ese va a ser en ese de aquí. Y luego los demás puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este sería el 7, que ya lo he hecho. Bueno, pues empiezo haciendo 3 cadenetas. Voy a cerrarlo esto. Ahí. 3 cadenetas. 1, 2, 3 y en el siguiente ya voy debajo de la cadeneta así, que haya dos hebras ahí, pues hago en esta primera hago 2 puntos altos en la misma, en la siguiente hago también otros 2, 1 y 2, en la siguiente otros 2, 1 y 2, en el siguiente otros 2, tengo que hacerlo 5 veces, llevo 1, 2, 3, me quedan otras 2 veces. Otra. Y otra. Yo creo que son 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora un punto alto. En la siguiente cadeneta un punto alto. Y ahora 5 juntos. Echo hebra, hago el primero pero no lo termino. Dejo la hebra. El siguiente lo hago y no lo termino. El siguiente hago la primera parte y se van quedando ahí en el ganchillo. Llevo 3, vamos a ver, 4 y 5. Cuando ya tengo los 5, echo hebra y los paso por todos ellos, tirando bien para que se quede bien encogido. Un punto alto en la siguiente cadeneta, y ahora 2 puntos en cada cadeneta siguiente, 5 veces, 1 y 2, una vez, 1 y 2, ya son 2 veces, 1 y 2, ya son 3 veces, 1 y 2, ya son 4 veces, 1 y 2, ya son 5 veces, y ahora 7 puntos altos en las siguientes cadenetas. Un punto alto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cuando llego al del pico,
pues voy a hacer un punto alto, 2 puntos altos, una cadeneta en el mismo, 2 puntos altos y otro punto alto en el mismo sitio, una cadeneta de separación, otro punto alto, una cadeneta de separación y 2 puntos altos. Entonces, para que haga bien el pico, ya sabéis, un punto, 2 puntos altos, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta y 2 puntos altos, en el mismo sitio. Y ahora 6 puntos altos. En este lado han sido 7, pero como ya hice las 3 cadenetas equivalen a 1, pues aquí solamente tengo que hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un punto deslizado y termino. Y ya tiro y termino. ¿Veis cómo se ha quedado el corazón? Aquí se ha quedado un hueco muy grande porque es que la lana es muy grande. Mientras la lana sea más fina, el hueco aquí se quedará más pequeño, pero se le puede dar una puntada y cerrarlo un poquito si no os gusta tan abierto. Pero veis, se queda estupendo. Y si lo hacéis con lana más fina, pues sale un corazón pequeñito, precioso.